Aprovechemos que ya Camilo volvió y yo creo que podemos ir dando inicio a la conversación. Les recuerdo que estamos en Medellín, Háblame de Amores, y vamos a conversar hoy sobre el libro Puntos de Vista. Le damos otra vez y ahora sí oficialmente la bienvenida a Hilmer, a Juan Camilo y a Margarita. Les agradecemos por haber aceptado esta invitación postergada en unos meses al evento, pero bueno, qué bueno que están acá y que nos pueden contar como su experiencia con el libro. Recordarle a los espectadores que este libro fue una coedición entre Tragaluz Editores, Mesa Estándar y Angosta, y lo publicamos el año pasado a finales. Y bueno, los dejo con ellos para que conversen. Bueno, muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. La distancia que tenemos con ustedes es la misma distancia que tenemos entre nosotros ahora al otro lado de la pantalla. Y yo al menos no pude conocerlos a ellos dos en persona cuando el 15 de marzo, un sábado, teníamos este encuentro en la tarde de Casa Tragaluz. Y ahí no lo sabíamos, pero comenzó este largo encierro. Ya vamos en 2 veces y un poquito más, y creo que nos falta todavía un mesecito o 2, o no sabemos. Y bueno, me quedé con la cuadra sobre la mesa de mi casa, no lo he devuelto a la piloto, algún día lo devolveré. Y me quedé también escuchando toda la música de parlantes porque estaba muy preocupada de pensar qué iba a preguntarles a ustedes, y ahora pues la cuarentena nos llega con el tema de la intimidad y la ciudad, de esto pues, de este título que tenemos hoy, que es Medellín, Háblame de Amores. Y es un poco como en esta distancia que tenemos con la ciudad, con los amigos, con las calles, con las esquinas, con las montañas, que digamos se nos achicaron las paredes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona este amor por esta ciudad? ¿Qué me pueden decir, Camilo y Hilmer? Hilmer, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Camilo? ¿Bien o qué? Bien, Margarita, señor. ¿cómo están? Bien. Bien. Margarita, muchas gracias. Pues bueno, no sé, es una pregunta que yo creo que la hemos repetido también todos durante estos días. Cuando comenzaba apenas esto y proyectábamos, digamos, esa condición de quietud y hacíamos planes absurdos sobre listas de libros que teníamos pendientes o de cosas para pensar en el encierro. No sé, es una pregunta que cada día vuelve y aparece, como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí está pasando esto? La relación con aquello que genera este libro no sé si es muy distinta. A mí me parece similar a como digamos, ocurrió o propició la escritura del texto a partir de la imagen o de las fotografías del señor Griggs, de Tom Griggs, perdón. El asunto tiene que ver con una especie de fuego encendido a partir de una imagen y una preocupación por establecer un vínculo con ella o que ella sirva de ventana a algunas cosas que uno, digamos, asocia a ello o quiere como añadir. Digamos también que es un ejercicio muy interesante porque se trata de algo que está allí y que inevitablemente provoca o atrae palabras de elementos que no se encuentran en esa imagen. Incluso si uno quiere hacer como, no sé, éfrasis pura y describir exactamente lo que la imagen dice, es inevitable
ocuparse de aspectos, de asuntos, de sentimientos que no están necesariamente representados en colores y líneas como las líneas de impresión o lo que tenemos en página. Y yo creo que es similar a lo que ocurre en estos días. Uno se queda mirando, no sé, una mata, recibe una bolsa con algún pedido a la tienda y cada una de esas pequeñas postales pues también activa modos de relacionarse con la ciudad y con la vida que uno lleva en esta ciudad. Y creo que es un momento, el de quietud, el de encierro, pues muy similar a ese momento en el que todos los invitados de este libro, a partir de las imágenes de Tom Griggs, pues tuvimos como experiencia, y es escribir algo acerca de eso que vinculábamos a una imagen, o a aquello a lo que nos proyectaba la ventana de esa imagen que nos ofrecía Griggs. No sé si te estás adelantando a otras preguntas. Sí, pero no sé si respondí, no pues. Bueno. Sí, un poco ahora, pues, para aclararle a Hilmer también es, digamos, cómo se nos achica este paisaje ahora en este espacio de cuarentena y qué posibilidades, no sé, narrativas o de contar también la ciudad, digamos, más allá del momento extraño, el fondo, el paisaje en el que estamos, no sé si cambia por tener una intimidad diferente con la ciudad, no sé si cambia por ser un paisaje más distante. ¿Cómo lo has visto vos? Bien, bueno, no, yo primero saludarlos a ustedes dos, qué bacano hablar con ustedes y a toda la gente que nos esté viendo. Vea, yo sí tengo como, digamos, también un poco lo que decía Camilo, una relación, inevitablemente se ha cambiado la relación con la ciudad, ¿no? Yo he sido un man de la calle a toda hora, callejero, me hace mucha falta los amigos, ir donde mi mamá, todas esas cosas que hoy se presentan tan precarias y que dan tanta brega hacerlo, pues mi mamá vivía aquí a 6, 7 cuadras y es un camello no ir a visitarla y hay que salir súper tapado y tal. Entonces, claro, digamos que la relación que uno pues cotidianamente tiene con la ciudad se ha trastocado mucho. Sin embargo, creo que también todo este periodo ha servido para uno entender ciertas dinámicas que daba por sentadas y valorar un montón de cosas que por la misma cotidianidad no las tenía valoradas, ¿cierto? Pues la figura de un mensajero que se vuelve como de primera necesidad, que es el que le hace las vueltas a uno, le trae los alimentos, le hace un montón de cosas. La gente, la importancia de que esté la tienda de la esquina abierta, que es donde uno puede escapar un poquito para ir porque le quedó faltando alguna cosa para el almuerzo. Sí, o sea, es una relación de precariedad con la ciudad, pero también como de valorar ciertas cosas que uno daba por sentado. Y eso me ha parecido muy soñado. Ver la ciudad en lo mínimo, en la minucia, que uno no la nota tanto por habitarla todos los días. Sin embargo, y creo que respondiendo un poco a lo que fue la pregunta primigenia, la relación mía con la ciudad siempre ha sido como la misma, la de mucho amor y mucha compenetración con ella, y esto también me ha servido de alguna manera para entender que todos hacemos parte de una misma vaina, ¿cierto? Y que nos necesitamos poderosamente, y el extrañar tanto a los amigos y tanto a la familia, y que esta charla debería haber sido en persona, me parece que nos va a dejar después de esto con muchas ganas de humanidad. Eso sí, a mí me ha pasado también algo así, de extrañar mucho cosas que no pensé que iba a extrañar, de detestar otras que antes odiaba un poquito y ahora se me hacen insoportables. Sí. Pero ahí vamos paliando todo este momento tan particular. Y un poco lo que decía Camilo en su respuesta me llevó a pensar en que en el proceso
en el proceso de nosotros, pues, este libro tuvo como dos momentos. Uno en el que, pues ustedes recordarán, nos invitaron a 46 personas o más, no sé, a ir a ver unas fotografías, una muestra de 100 fotos de Tom Griggs, o más fotos, no sé, allá en Casa Tragaluz, y a elegir una. Y después de que elegimos una, bueno, teníamos la invitación de escribir, creo que 300 palabras máximo, 300 palabras por cada fotografía o por cada imagen, y era libre el género. Entonces yo digo que son dos procesos, porque era tan vital la foto que escogiéramos como luego lo que entregáramos. Y ahí se iba a configurar esos puntos de vista de la ciudad. Entonces yo quería preguntarles a cada uno de ustedes por ese momento, por la elección de la fotografía, primero que todo, por qué se decidieron por la que se decidieron, y las vamos a mostrar enseguidita, en que Camilo está en la página 16 y Hilmer en la 54. Y Margarita. Y yo no sé en dónde estoy. No, Margarita, claro que sí. Margarita, más adelante. Ya le digo. En la 88. Margarita, en la 88. Está bueno. Le tocó mejor número a Margarita que a nosotros. Sí, hicimos la tarea, todos tenemos el libro ahí en la mano. Todos estamos preocupados por esa conversación. Claro. Para que vean, pues. Claro, no, muy bien. Transeúntes del cielo es Margarita. Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Cómo fue el momento de elegir la fotografía para ustedes? Y más adelante dejamos el de escribir, el de hacer el ejercicio del momento 2. No, para mí sí fue un poquito distinto, porque obvio, sí, claro, como todos ustedes, yo recibí la invitación para ir a mirar las fotos, a Tragaluz, pero yo estaba en esa última etapa de la enfermedad de mi padre, donde estaba casi todo el tiempo en el hospital, entonces yo no pude ir ese día. Entonces creí que incluso pues ya no me iban a tener en cuenta para el proyecto. Sin embargo, de Tragaluz me volvieron a escribir y me dijeron, vea, estas son las fotos que quedaron. Exacto, sí, esa es la mía. Estas son las fotos que quedaron, me mandaron unas 20 imágenes en las que, y me dijeron, escoja una si todavía querés participar. Y yo, no, claro, yo quiero participar y tales. Y ahí fue, entre las 20 que me mandaron, las revisé bien, había unas que eran de personas, y yo quería más como hablar de la ciudad en general, entonces escogí esa que les acabo de mostrar Margarita, que mostraba así como una ciudad a lo lejos, que nos permitía más hablar un poco de esa ciudad, como esa ciudad en llamas hacia lo lejos. Y que bueno, ahí me puse y me sentí a escribir eso, y ahí quedó lo que quedó. Bueno, ahora hablamos de eso entonces. Pues yo hice el recorrido sobre la muestra, o mejor dicho, fui a la Casa Tragaluz a hacer el recorrido con las imágenes expuestas. Y bueno, aprovechando que esta es la pregunta, pues también me gustaría insistir sobre la condición del archivo mismo de Griggs, porque cuando iba a seleccionar alguna imagen ya estaba escogida. O sea, en principio había unas que tenían para mí un atractivo muy, muy fuerte, que eran, por ejemplo, imágenes fundamentalmente de espacios. Estas escalas a mí me parecieron poderosísimas, pero cuando fui a coger las escalas, pues claro, ya estaba ahí alguien, ya tenía un puntico o algún papelito. Esta tapa también me pareció tremenda. En principio me incliné sobre los lugares y digamos espacios. Esta de Catalina María, que terminó escribiendo Catalina María Trujillo. El otro. Eso. Y digamos que empecé también como a navegar el archivo de un modo en el que pude identificar que había espacios muy atractivos, elementos. Miren, por ejemplo, del que terminó escribiendo Elizabeth Boyles, es una pared muy bonita.
hay uno que tiene esta es una fotografía muy buena. Ajá, esta es muy buena. Más al otro lado. Eso. Y bueno, empezaban a aparecer esa entonces. era la que yo estaba buscando aquí. La del ladrillo. Yo estaba buscando aquí que me parece. Aquí hay otros que ya tienen personajes, o sea, son como más en las laderas y paisajes. Este cielo que finalmente creo que es el de Esther Fleisacher, es muy bueno, un cielo enrejado tremendo. Y bueno, aparecían también gradualmente paisajes y personajes, incluso el de Margarita hace parte de esos. Es muy bonito ese guayabo con 3 sujetos allí en una historia que bueno, provoca la escritura de Margarita, como el de Gilmer. Hay otros también, otras imágenes que son, digamos, un poco desde las montañas hacia el valle. Este de Juan Mosquera y también el de Ignacio Piedrahíta, son textos que, digamos, miran desde allá arriba. Entonces, hago ese recorrido porque es muy interesante ver la manera como espacios, personajes, situaciones o panoramas permitían también filiaciones o elecciones particulares. Yo pues me la pasé loleando y cuando ya no había muchas para escoger, pues encontré, digamos que la predilección por unas piedras, y habían 2 piedras que me llamaban la atención, porque eran piedras con personas encima, y habían unas piedras de río. Este es muy bueno, si lo pueden leer y ver, es muy bonito. Este es de Laura Mora. Esa era una de esas, ya estaba escogida, y la otra fue finalmente la que yo elegí, que era un personaje acostado en una piedra. Mira, pues como ahí al cielo, uno no sabe si como en siesta o qué es lo que está pasando con él. Pero me extiendo sobre la respuesta, que puede haber sido más corta sin duda. Es solo para hablar de la riqueza del archivo y de la multiplicidad de posibilidades y de aproximaciones que tiene el libro. Ahí, si se quiere, una especie de aproximación que va desde los perfiles del valle que miran, de las montañas que miran hacia abajo en el valle, hasta escenas absolutamente íntimas, como, no sé, el texto de Elkin Restrepo, que es prácticamente la descripción lírica de un cuarto y de un nochero, no sé, algo como esto, pues. Entonces, creo que finalmente abandonarse a cualquier imagen era muy interesante, porque uno podía escribir de un derrumbe o de una ropa extendida para secar recién lavada. O sea, eran episodios, situaciones, momentos o postales pues muy, muy variados que yo creo que es necesario insistir en la mirada que finalmente nos convoca a todos. O sea, se trata de alguien que no es de esta ciudad, que vino a esta ciudad hace, no sé, más de 10 años, y que nos ofrece algunas ventanas o posibilidades de escribir sobre ella con la contundencia, con la fuerza o con la capacidad lírica y narrativa de personas, no sé, como Gilmer, que ahora hablaba de su recorrido hacia la tienda, o de la posibilidad de visitar o no a su familia, en fin. En ese sentido es muy interesante ver la manera como se relaciona una visión, un ojo que obtura con alguien que cuenta algo de un lugar en el que ha vivido o está viviendo desde hace un buen rato. Me parece muy bien ese recorrido que haces por las fotografías del libro. Pues realmente
a nosotros, pues nosotros escogimos la foto, Gilmer escogió entre menos fotos, pero sí, con todas se podía hacer algo y todas eran y no eran Medellín. O eran un Medellín, digamos, de otra persona, de un fotógrafo que sí vino en el 2010, vino por primera vez aquí y se fue quedando a ratos, y ver también cómo ven los ojos de los demás. Y a mí me gustaba, sobre todo en esa noche que tuvimos la oportunidad de ver las fotografías, ver lo que los demás veían, las expresiones que tenían frente a las fotografías, el irse directo a una foto, a yo la escojo, y otros que se quedaron como con una indecisión que no terminaba. Y creo que tiene su valor, pues que finalmente fue como fue lo que fue, y eso nos lleva como a la segunda parte de este reto, que ya es la decisión de la escritura. Las personas convocadas no éramos todos, digamos, narradores iguales. Soy yo. En unos años. No es una pipa. O no es un tigre. Camilo del futuro. Sí, ese soy yo en el futuro. Ese radio colgado ahí. Con un iPhone. Con un iPhone. Buenísimo ese radio colgado ahí. A mí me pasó con la imagen del aeropuerto, de la gente aviones, en la reja de los lados. Yo pensaba, como hay tantas cosas ahí, pero también pensaba... haciendo Daniel Abad. Sí. Yo también pensaba, soy yo la persona para escribir esto. Pues esa fotografía, esa, maravillosa. ¿Quién sabe si esa será una postal del futuro? No sabemos. Pues entonces, ahí había aviones, cuando venían aviones aquí a Medellín. Todavía, yo los escucho en las mañanas. Claro, pero otros malosos. Otros que son los de siempre. Otros muy malosos. Entonces, en esa segunda fase de, bueno, ahora sí, manos a escribir, pues ustedes son escritores consumados, escriben a menudo, publican a menudo, pero aquí había como un reto también de escribir algo distinto a lo que escriban los demás, porque todo va a estar en el mismo libro, ¿cierto? No sé, todos los narradores de ese libro, hay unos más inclinados hacia la poesía, otros más inclinados hacia una prosa más tradicional, otros a una prosa un poco más moderna o más dinámica, no sé. Para ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo fue escribir ahí? ¿Qué hicieron? ¿Qué ritual hicieron? Bueno, para mí fue, bueno, primero yo quería decir una cosa también, cuando a mí me llegaron todas estas fotos, yo no conocía al fotógrafo, pero lo que vi fue una cosa que me pareció muy sollado, y es que no era una imagen de la Medellín de postal, pues ni la Medellín turística, ni esa vaina, sino que era más bien como una vaina de la historia de las mentalidades, una cosa de la cotidianidad de la gente, y eso me gustó mucho. La foto que mostró Camilo ahorita con el man con el radio, la de las alcobas por dentro, que eran muy parecidas como a las alcobas de mi mamá y de mi abuela. Entonces eran cosas que ya de por sí me suscitaban, pero yo también, como les digo, llegué ya muy tarde, entonces quedaban algunas pocas fotos. Y de las que habían, cuando yo escogí la mía, yo me planteé fue lo siguiente: ¿qué me suscita a mí esta imagen? Y a partir de eso, pues, ¿cómo vincular eso con lo que yo pienso de alguna manera de la ciudad? Entonces me puse ahí, yo sí hice, digamos, un texto sin género definido, no como el de Camilo, que no porque esté hablando con él, sino que a mí fue el que más me gustó de todo el libro, de hecho. Sobre todo esa tercera parte. Sí, esa tercera parte que se me ha tocado en suerte, carnaza y verso, el epitafio de este pueblo, puta, a mí ese verso me enloqueció. Y de hecho, sí, ese a mí me parece el más logrado de todos.
Y de hecho también tenía una cosa, lo que pasa es que va a sonar como muy lambón aquí por estar hablando con él, pero, sí, pero él sabe porque nosotros nos conocemos, sí, pero él sabe porque nos conocemos ya hace algún tiempo que yo soy re fanático de parlantes. Entonces, justo también por esos días estaba escuchando mucho el Todo Eso Eran Mangas, que entre otras cosas me parece que son canciones que son postales de Medellín y muy parecidas también a lo que hace Tom Griggs. Por ejemplo, X Balada, que es un paseo de un man que canta por todos los barrios y tal. Y yo veía eso en estas fotos y yo quise hacer como lo que me suscitaban esas fotos o muchas otras de otros fotógrafos de aquí, o muchas canciones muy urbanas también que son casi que una postal de una situación X. Y cuando vi esta foto donde se veía la ciudad hacia lo lejos como en llamas, lo primero que me pareció era que era como la remanencia de un incendio, y me sirvió como de metáfora también para hablar de lo que me parece que es esta ciudad, que es de alguna manera la remanencia de ese incendio. Al final, cuando empieza a apagarse, cuando ya terminó la carne del asado y uno deja que se consuman las últimas brasas, pero que en el menor impulso vuelven y toman fuerza y hacen una quema brutal. Entonces sobre eso versé el texto, y bueno, y eso fue lo que quedó como la mirada desde el morro de una ciudad que se está apagando de la calentura que ha sido toda la vida, pero que en el menor impulso vuelve y se prende una calentura igual o peor. Qué nota. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Hay algo de la imagen que, bueno, Gilmer habla también de lava, de sí, esa especie como de caminos, de piedra incandescente que va descendiendo sobre una ladera, y esa imagen es muy poderosa porque digamos que también recoge ese mismo sentimiento que tiene cualquier persona que se sienta una tarde como esta en cualquiera de las laderas de este valle, a mirar hacia abajo, a mirar al río, a mirar las luces que comienzan a prenderse en el otro lado o en la otra loma, y eso es muy especial. O sea, eso es una de las experiencias, creo que más particulares de esta ciudad, pues donde quiera que uno viva, porque más allá del estrato, del barrio, no sé qué, miramos como el ocaso, el amanecer, pero miramos como hacia el valle, estamos en esa batea metidos y tenemos... Eso es muy teso. Eso es muy bacano. Entonces, sabes que yo también pise una cosa en muchos textos, y es ese contrapunto tan raro que tenemos en esta ciudad, porque hay muchas ciudades que la misma topografía la delimita. Entonces en las lomas están los de cierta clase social y en el valle otros, o viceversa. Aquí es imposible porque es una ciudad vadeada de montañas. Entonces hay montañas absolutamente barriobajeras y hay montañas de la clase más alta. Entonces, aquí estamos apeñuscados por igual. Siempre, sí, incluso es muy teso, aquí es imposible, yo no sé, eso también para esta época que corre ha sido muy teso revisar eso, porque aquí la proxemia es imposible, ¿cierto? Ese concepto del espacio de cada uno es muy difícil, y somos una ciudad rarísima, particularmente estamos apeñuscados en los barrios, y hoy nos piden un distanciamiento, y uno dice, marica, qué contradicción tan extraña, ¿cierto? Porque aquí todos vivimos apeñuscados, en serio. Sí. Y me parece también mucho más contradictorio otra cosa, los que más apeñuscados vivimos, que no tenemos una frontera natural, nos la inventamos y hacemos una frontera invisible, y los que sí están vallados y tal, nunca han puesto fronteras. Hay que esta ciudad es muy contradictoria, lo viejo. Sí, creo que es, no sé, Cooper, Adriana tal vez, una de las ideas con las que mueve el texto que ella escribe es esta que Gilmer acaba de señalar, y es, ella dice que está bajando con alguien que no vive en esta ciudad o que viene de otra parte, y le dice, sí, él le dice como, sí, aquí que
esas casas que hacen en las montañas los ricos. Y ella como que piensa como, pues sí, pero Sí, no solamente, o sea, es Periverale, pues todos estamos también en la montaña, pero es que viene aquí nadie puede decir que no vive en la montaña. Por eso es muy charro cuando alguien intentan insultarlo de montañero. Uno dice, pues marica, aquí quién no es montañero. No, está muy bien, está muy bien. El texto de Adriana, perdón, es que de Adriana, sí, estaba hablando de Adriana Cooper, pero Adriana Cooper. Lo que quería, digamos, conectar también con la experiencia del perfil de la ciudad, de vivir en la ladera, lo que acaba de anotar Hilmer, y la relación campo-ciudad que también está por todas partes, o sea, si no es nuestro abuelo, si no es nuestro padre, pues es alguien un peldaño más lejos que viene de un pueblo, o sea, de pronto nosotros somos de Medellín, pero de pronto nuestros papás no. Esa relación de la rural, pues del campo, de ver un río, de mirar, salir a caminar, mirar un atardecer o ver la manga o buscar un sendero, en fin. Eso me parece que está encadenado de una manera muy, muy clara con la foto que eligió Margarita. No sé si Margarita pues, quiera hablar un poco del texto de ella. Transeúntes de cielo es el título que ella le puso. Cuando yo leí el texto de Margarita, bueno, eso es algo muy interesante de este libro. Este libro tiene una ventaja enorme, y es que no tiene principio y no tiene final. O sea, es un libro que está perfecto para estar por ahí. No tiene género, no tiene principio, no tiene final, y puede tomarse al azar. Y abrir cualquiera de las imágenes y leer cualquiera de los textos. No hay que leer en secuencia. Es más, no creo que sea recomendable empezar a leerlo en secuencia. Hay un trabajo muy valioso, no solo de Griggs y de cada uno que respondió como pudo a su imagen, sino también de quien puso en página cada una de las imágenes y los textos. O sea, son diferentes tipografías, hay un montaje en cada página distinto. O sea, es todo un ejercicio de singularización de la imagen y la relación con el texto. O sea, son pequeñas obras que uno puede y creo que debe recibir de a poco. O sea, yo por lo menos no me he sentado a leer más de 5, pues, ¿no? Porque ya me parece que no va bien, pues, como con el género. Eso, pero bueno. Y que se le pierde la gracia, sí, es mejor leerlo así. Hay que irlo tasando. Prolijamente, sí, eso. Y disfrutar de cada uno de los textos, y además que son estilos muy distintos y eso es muy bacano. Y lo que quería notar del de Margarita es que en el de ella hay una relación muy interesante entre eso que constituye el tránsito del campo a la ciudad, y es el valor de un frutal, de un palo de guayabos, que esta ciudad, digamos que ya no vive con la intensidad que hace 30 años más o menos era posible. O sea, que en la cuadra que uno vivía pudiera encontrar un mango o un pomo o un guayabo o un limón, en fin, era como una especie de pequeño tesoro, y cuando cosechaba, pues los niños iban o íbamos, cogíamos frutas, comíamos ahí, llevábamos a la casa, y en Transeúntes de cielo creo que ese ambiente logra estar nuevamente presente. Algo terrible ocurrió después, y a mí me parece recordar a alguien que dice o que justifica la poda de un frutal diciendo como, no, es que eso se nos llena de gamines. Una cosa así terrible de la forma como los
los señores que tenían algún poder tan sencillo en esa época como cortar un frutal, pues tomaban esas decisiones para que eso no se les volviera como un espacio de reunión o de peregrinación de los primates que somos y que simplemente van a la cosecha de un árbol. Bueno, eso está en el texto de Margarita. No sé si Margarita me permita leerlo. No, leerlo no, dejémoslo como sorpresa para... No, yo sí lo quiero leer. Caminar por encima de un árbol a 4 o 5 metros del suelo con la seguridad de que las ramas resisten, aunque parezcan frágiles, porque hasta los frutos les impiden caer hasta que se pongan maduros, como si el guayabo los apretara y los escondiera. Desafía a quien se antoja de comerlos a ir en busca de ese tesoro dulce y ácido, de piel verdosa y lisa, rosa intenso por dentro o a veces blanco si se trata de guayabas de leche, o si ya tienen en ellas sus casas las moscas. Las guayabas niñas hay que arrancarlas del árbol, las pintonas son las que hay que llevarle a la mamá, y las hojas, con el viento y el sacudón de cualquier agosto, las protegen y les dejan espacio para que se vuelvan amarillas con aguaceros y soles hasta soltarse adultas, pesadas, frágiles, que no quieren estar ya más en la copa del árbol. Ahí va la mitad del texto. Ahí va, suficiente. Transeúntes del cielo. Yo dije, no, pues es que leyendo esto me acuerdo que todos somos gusanos de guayaba. Ahora lees el tuyo y el de Gilbert también, que vale la pena en tu voz, que además a todos nos suena sonora. Claro. Pues yo de esta foto... Es que también hay un texto de este man Daniel Rivera que también habla un poco de ese intercambio de lo rural y lo urbano, que también está en el libro, que es bacano que lo pillen, ¿cierto? Es que hay textos muy importantes y muy bacanos porque son muchos estilos. Por ejemplo, ese de Luis Miguel Rivas también, que sobre unas escalas, es buenísimo. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Me gustó mucho. Sí, pues realmente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de detenerse por los lados de la autopista, más o menos a la altura de la 1 Sur o de la Guacatala, ya. De ahí hacia Envigado, el sur, pues. Hacia Itagüí, sí, hacia allá. Ese lugar tiene un olor a guayaba maravilloso. Pues es el mejor lugar del mundo para pasar en la bicicleta en la ciclovía. Y digamos, me hacía pensar en lo que son algunas, pues de lo que tiene de particular esta ciudad para nosotros, pues para mí, ese olor de las guayabas, digamos, yo no fui niña aquí, no me tocó esa escena de ir a buscar árboles aquí en Medellín, sí lo hice en otra parte con mangos, pero las guayabas que me encantan y que las vi en esa foto como, primero porque pensaba que nadie más iba a disputarme la foto, porque iban a elegir a otra Medellín más íntima. Y segundo, que veía a esa familia, a lo que supongo es esa familia recogiendo las guayabas para llevárselas como pequeños tesoros. Entonces, sí, ahí está como todo lo de toda esa añoranza bucólica que por más que intentamos no nos podemos arrancar de la piel, así lo queramos mucho. Pero es que sabes que Margarita, y eso me acordó también de lo que dijo ahorita Camilo, yo no sé ustedes, pero por ejemplo aquí en este barrio, que también es un barrio pues obviamente de inmigrantes del campo y tal, cuando yo era niño, ya ahora cada vez menos, pero cuando yo era niño todavía, primero habían muchas costumbres campesinas aquí, como solares en las casas donde había palos de frutales diversos. E incluso había casas que eran casi una finquita pequeña adentro, porque además nosotros cada vez se está urbanizando más, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo ahora vivo aquí al lado de un parquecito que ya está pues tapiado y tal, pero por aquí pasaba una cañada, entonces las casas que habían aquí al lado eran como pequeñas finquitas y todavía aquí hay gente que tiene gallinas y tiene animales de granja, ¿sí? O sea, era una mezcla todavía, no sé si por ser un barrio popular que se industrializó de a poco, pero todavía había mucho regusto, como les digo, cada vez menos, pero sí, realmente esa mezcla
en mi barrio al menos se veía y se sigue viendo todavía, cada vez menos, pero todavía se nota que devenimos, o sea, que tuvimos el campo hace antier, ¿cierto? Sí, hace muy poco, o sea, es que tener un zapote en ese patio del que habla Kilmer, un zapote, un mango, un níspero, una guama, eso era, pues sí, un tesoro. O, no sé, mi abuelo tenía unas palomas que en el 86, algo así, los vecinos le dijeron, no, pues recójalas porque están metiéndose entre las tejas de las otras casas y bueno, le tocó recogerlas, pero no es muy distinto a lo que está describiendo Kilmer con todos los espacios de la ciudad. O sea, cualquier barrio que uno tome en este momento y haga un poquito como de investigación acerca de qué había ahí o cómo se fue urbanizando, pues va a encontrar exactamente eso. Costumbres que tenían que ver con tener unas gallinas, unas codornices, una paloma o un frutal o unas aromáticas en el patio de atrás y tocar la puerta para pedir un poquito de manzanilla para una agüita para no sé quién. Esas cosas están hace pues, 10, 15, 20 años, póngale para atrás y ahí las encuentra otra vez. Si es que no están pues reviviendo, que es mucho de lo que ocurre con este encierro. O sea, hay gente que está diciendo, pues en esta terraza, ¿qué? Pues albahaca, manzanilla, no sé, alguna cosa. Y muy bacano que se renueven eso y que volviera a pasar, por ejemplo. Pero ahora pasa al contrario, ya lo difícil es acercarse a eso. Mi mamá me estaba pidiendo en estos días que si le conseguía un maíz para pilar, porque en mi casa hay pilón. Marica, y ya no hay donde comprar maíz. Ya no hay donde comprarlo. Aquí cerquita en un supermercado lo miran a uno como un extraterrestre. Sí, no, y ¿qué va a hacer chicha? Kilmer va a hacer chicha. Sí, aquí tiene gallinitas. Es muy jodido. Sí. Qué nota. Bueno, y en eso que estamos hablando, que se nos despierta un poco la nostalgia, siempre atajándola a cada uno por dentro de no romantizarla demasiado, me voy hacia este título pues de hoy de Medellín, háblame de amores, y yo quería preguntarles a ustedes si recuerdan el episodio o el momento o el día o la hora o alguna cosa así en el que se dieron cuenta de que esta ciudad era un lugar de amor para ustedes. Sí. Me puse cursi. Sí, y de hecho yo le pondría el plural de amores. De amores. Sí, yo he tenido muchos encuentros de amores y también de desamores. Tengo una fecha fundamental que es el 5 de julio de 1991, que pues escribí una novela sobre ella, ¿cierto? Entonces es una fecha fundamental en donde esta ciudad también hizo parte de quitarme tal vez el más grande amor de la vida y también de las veces que me he enamorado y de las que he perdido, de las que he ganado y de todo ha pasado en esta ciudad. Esta ciudad es un rimero de encuentros y desencuentros. Pues a ver, Margarita, no sé, digamos que la presentación de la conversación de hoy a mí me resultaba más cómoda con puntos de vista. Cuando estaba ahí háblame de amores, yo decía, ¿será que esto hace parte como de otra cosa o que tendremos que contar cosas que no va a querer otra persona que contemos? En fin. No tiene que ser amores tan sí, no, yo decía, no, ¿qué será? Amores de cuyo nombre no quiero acordar. Sí, o que no quieren ellas o ellos que yo los recuerde. Sí, que no vaya a decir no, pero digamos que en la relación con las fotografías y la escritura, pues hay mucho de eso. Incluso si es algo absolutamente
eh, de una descarga de odio, una declaración absolutamente contraria a la expectativa del amor, pues, o sea, si se trata de una especie de descargo y de panfleto, aún así no puede dejar de ser visto eso como una especie de declaración invertida, pues, de algún sentimiento o filiación con la ciudad. Hilmer lo dijo muy claro hace un momento, o sea, él escribió una novela sobre un episodio que retrata muy bien para toda nuestra generación la relación tan ambigua y tan particular con esta ciudad que nos ofrece o nos ha ofrecido y nos ofrecerá. Supongo yo que como todas las ciudades, pero pues nosotros conocemos esta, pues, y es en esta en las que nos ha pasado, y es esa sensación extraña de maravillarse con ella o vivir unas cosas fascinantes y sentir dolor absurdo por unas cosas terribles, por decisiones de personas que uno no alcanza a entender o se pasa el resto de la vida tratando de entender por qué. Es muy ambiguo. Yo me acuerdo cuando hacías la pregunta ahora, me vino a la cabeza que una señora una vez, yo estaba estudiando en otra parte y dije que no iba a seguir, pues, o que ya me iba a regresar, y me dijeron, pero ¿cómo así? Si ese país se va a acabar. Yo, pues sí, pues yo tengo que ir a ver el final, porque pues si he estado todo el comienzo y tanta parte, pues si se va a acabar, yo tengo que ir a ver el final, o sea, no. Y pues por supuesto no se trataba de nada dramático, o no más dramático de lo que ya había pasado, y solo estuve, no sé, un año por fuera o algo así, pero sí me viene a la cabeza en este momento esa situación por la condición misma del vínculo que uno puede desarrollar o adquirir con un espacio, con un lugar. Yo creo que aquí me han pasado las cosas esenciales, pues, o sea, aprender a hablar, a leer, a jugar, no sé, muchas cosas que considero centrales en la vida tienen que ver con este espacio, y bueno, hablar de ellas pues es hablar del amor, sin duda, y de lo más querido que puede alguien vincular a su condición, a su existencia. Muy bien, muy bien. No, yo preguntaba esa experiencia pues de vínculo con la ciudad, de intimidad con esta ciudad que para bien, para mal, para lo que sea, es la que hay. Es la que hay, la que se puede transformar o no. No, y el adiós no. Sí. La de usted. Sí, es la que hay por el momento. Margarita, ya decinos dónde naciste, que decís es la de ustedes. Sí. Yo no crecí aquí, yo nací en otra parte. Entonces, ¿dónde naciste, Margarita? No, yo nací en Río Negro, Antioquia, pero nunca he vivido allá. También. Yo soy rionegrero, yo creía ser descendiente de Córdoba. Ah, no, pero no. De Iván Ramiro, pues. De Iván Ramiro, primo Iván Ramiro. No, yo nací allá por una situación familiar, pero crecí en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Y me vine a estudiar acá, pero mi familia es toda de acá de Antioquia. Y siempre todas las vacaciones o muchas vacaciones las venía a pasar no tanto a Medellín, sino al campo. Y cuando terminé el colegio, el anhelo más grande era venir a Medellín, y ya llevo más de la mitad de mi vida aquí. He vivido también en otras ciudades después, pero digamos, esta ciudad es mía, solo que no la puedo justificar en la adolescencia y en los parches juveniles o en las músicas o en las fiestas o en muchos dolores también que otras personas tienen para ese vínculo.
mi vínculo con la ciudad está como más difuso en el paseo, en el bus, en días en que para conocer Medellín y estar en un paro en la universidad me montaba a la ruta del circular con Atra y le daba la vuelta entera nada más para ver cómo era todo. Y bueno, es otra ciudad, todos tenemos una ciudad diferente en ese sentido. Qué bien. Entonces, aprovechando pues esa pregunta cursi pues de los amores de Medellín, a mí mi No, pero no es imagen, cursi. pero eso no importa, lo cursi tiene su valor, como No, lo ella cursi es empezó, patinar en el... todas las No, muy cartas de bien, amor son bien. ridículas, estas a su manera Son por ahí también van. deliciosamente ridículas, hay que patinar en el hielo así siempre. A mí lo que recuerdo, lo que veo es el llegar en el bus de Copetrán o de cualquier empresa intermunicipal a las 5 de la mañana, a esa hora del amanecer, y ver desde la autopista norte, ver Zamora, ver como los barrios a los lados interminables, me parecían brutales, me parecía como una luz rara, amarilla de ciudad y como tanto ladrillo y esas montañas que iban hasta bien arriba. No sé, era como, esa es mi imagen de amor a Medellín, pues de yo sentirme ahí como el que llegué aquí. Esa era. Y bueno, ya pues se nos está agotando un poco el tiempo. Queríamos pedirles también a los espectadores, a las personas que están conectadas en este momento con este espacio, si tienen algunas preguntas para nuestros invitados, pueden hacerlas y las leemos, las tratamos de responder. Y bueno, por último, pues dentro del hubiera, del mundo del hubiera, que no hubiera, ¿qué otra foto hubieran elegido? Ya han mencionado varias, pero ¿cuál es la otra foto que hubieran elegido ya después de haber visto el resultado como quedó? Yo creo que yo hubiera elegido la del ladrillo, ¿sí o no? Esa, si yo hubiera podido escoger, escojo esta. Me parece que daba clara imagen de esta ciudad toda empecinada en ir en contravía como el salmón, ¿sí o no? Cuando todo va en orden, esta ciudad está, marica, da un giro para decir, no, yo lo hago así de otra manera. Pero igual se sostiene, ¿cierto? Me parecía como ese empecinamiento terco de muchos de los que estamos en esta ciudad y que la habitamos, en ir en contravía o incluso en hacerla de una manera ni siquiera en contravía, sino de otra manera distinta y aún así lograr sostener el muro. Y creo que hubiera escrito sobre eso. Y si no, la que ilustra, la de Adriana Cooper, el texto de Adriana Cooper, que es también un poco parecida a la mía, por haber escrito también sobre esa ciudad en llamas, que fue finalmente sobre lo que escribí. Creo que esas dos, pero hay muchas, pues a mí también me gustó mucho la de Luis Miguel Rivas, que son esas escalas que incluso el texto de él es muy calidoso en eso, que no sabemos si suben o si bajan, y que realmente pasa así. Yo pues ahora porque no nos podemos mover, pero por ejemplo aquí al lado de mi casa, que como les decía, ahora tengo un parquecito, a un vecino se le ocurrió hacer una puerta que no conduce a ningún lado. Entonces, a mí todas esas cosas la puerta de él me parecen muy soyas. Sí, es una puerta, nada, y de hecho es altísima, entonces no hay forma de entrar por el lado de él ni por este lado. O sea, es una puerta extrañísima. La puerta del Altísimo. Sí, la puerta del Altísimo. Entonces, eso me gustaba, por ejemplo, de esas escalas del texto de Luis Miguel Rivas, que uno no sabe ni para dónde van, ¿cierto? Qué puta. Pues bueno, yo no sé, yo finalmente lo que creo que me está pasando es que ya me voy es como antojando del modo como los demás escribieron. Es decir, yo ya no es que
que quiera otra imagen, sino que quiero hacer algunas de las cosas que los otros hicieron con lo que escribieron. O sea, cuando ahorita Gilmer hablaba de Rivas, o bueno, lo que hizo él con la lava y con la luz, lo que hizo Laura Mora con este sujeto sobre la piedra, o lo que hace en Santiago Rodas con este personaje al que le pone un título que todos conocemos muy bien, que es el que estaba al frente de un lote baldío prohibido arrojar escombros. Eso es, no sé, convocante. Ahí uno puede reunir muchas historias. Este niño raspado, Es maravilloso. pues, o sea, que yo le digo niño por una convención internacional, pero pues esa no es la cara, ese es un ser antiquísimo. O sea, ese tipo raspado ahí tomando agua como un campeón de uno no sabe muy bien qué, es impresionante. El modo como los textos y las historias se relacionan genera envidias particulares e inmensas. Este también de Alejandro García Restrepo, que es como una, no sé, prosopografía. Este es muy bonito porque es una foto aparentemente muy sencilla, una foto de una persona, pero él logra hacer una descripción de carácter y de actitud. Este derrumbe es muy bueno y Camilo Restrepo lo aprovechó muy bien también. El parche de unos manes con un perrito sobre el que escribe Lucas Ginge, un poco al hilo de Walter Benjamin, es muy bueno. No sé, digamos que el libro lo disfruto de ese modo, del modo como estoy en este momento más o menos describiéndoles. Si es que abro una página, miro una foto, leo un texto y soy metido. O sea, digo, ay, a Juliana Restrepo le faltó hablar de esta celosía, pero ella habla de esa celosía. O sea, me meto con lo que hace Juliana y con lo que hizo Griggs, y es un libro disfrutable por esas razones, porque abre siempre en sus páginas muchas opciones de apreciación, de relación, no solo con imágenes y palabras, sino con la experiencia del que está mirando también. Sí, y además, ¿sabes qué? Me pareció a mí muy bacano que pues finalmente sea la foto que le hubiera tocado a uno, eso lo incitaba a uno a que escribiera sobre algo, que eso es muy bacano, no tener nada premeditado, sino que dependiendo de lo que yo vea, eso, si a mí me hubiera tocado otra foto, seguramente el texto hubiera sido una cosa completamente distinta. El del niño, llamémoslo niño, cierto, que está ahí raspado, yo me lo imaginaba también, hubiera hecho un texto distintísimo de muchos personajes que conozco con esa misma actitud, cierto, de actitud de ganador. Sí, no de ganador. O sea, que ese niño, esa foto es muy bacana porque o sea, captura a un niño que uno dice, si hay que escribir de él, uno pues inevitablemente va a tener que proyectarlo en el tiempo o algo así, porque si es alguien que no tiene edad o su edad no corresponde con la imagen. O sea, tiene una actitud muy particular. Sí, con la actitud de... Sí, no, magno. Sí, yo estoy aquí. Vea, Juan José Mesa hace una pregunta. Dice, para quien se anime a responder, ¿cómo ser agudo para escribir significativamente sobre la ciudad, el territorio? ¿Alguno de ustedes se anima a responder esa pregunta? Pues no sé, y más que una respuesta significativa también, yo creo que uno no debe esforzarse en ser agudo. Creo que la agudeza es una condición que cada uno tiene y que a veces sale. Si vos, incluso hace poco estaba hablando con David Betancourt, que es un excelente escritor de aquí en Medellín, y él me decía una cosa: yo escribo las vainas como me salen y a la gente le parecen chistosas, y yo creo que con la agudeza es lo mismo. Uno no debe forzar en el estilo nada, ni la agudeza, ni el humor, ni nada de eso.
Supongo que hace parte más de la personalidad del escritor y que termina siendo agudo, pero es más porque en sí mismo porta la agudeza. Yo creo que uno no debe tener, lo que quiero decir es que uno no debe tener intencionalidades distintas o particulares mejor a la hora de escribir. Bueno, hemos estado una hora muy, muy divertida, que realmente pasó muy rápido. ¿Sí o no? Fueron como si hubiera sido 20 minutos. Sí, hombre. ¿De quién es el perro? No, yo yo creo que tengo puede ser una acá. gata. No, y Bueno, aquí sí. Aquí sí hay una perrita loca. ¿Cómo se llama? Aquí hay una perrita que ladra mucho que se llama Mila. Mila. Bueno, ella también estuvo con nosotros hoy. Sí, madre. Bueno, realmente pues queda la invitación para todos ustedes a leer puntos de vista, a regalarlo, a compartirlo. Yo creo que es un testimonio a muchas voces de la ciudad y donde la voz principal es la de un fotógrafo, pero está súper reinterpretado por 46 sujetos y en esa medida es como si entregáramos 46 ciudades a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo pues para que también se despidan y ya sigue otra vez Verónica. Bueno, Margarita, no, muchas gracias a vos, a Camilo siempre, pues vos sabés, la buena siempre, y a la gente que conectó, pues nada, la buena, y compren el libro es bien, bien bacano. Hay muchas cosas, yo también creo, como dijo Camilo, que es un libro para uno ir leyendo y para leerlo incluso muchas veces, y así desprolijamente abrirlo, leer el texto, mirar la fotografía y dejarlo, y después volver sobre él. Es un libro muy, muy sollado. Y muchas gracias por invitarme a ser parte del libro y por este conversatorio. Todo bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto pasar esta tarde. Bueno, no fue tan confinada como creía. Gracias a Tragaluz, a Margarita, a Gilmer por la conversación. Y voy a leer entonces para cerrar de esta fotografía el texto de Gilmer. Para el otro lado. Eso, ahí está. Muy bien. Vadeada de montañas, al caer de la tarde se atisba una ciudad en llamas. Una suerte de rizoma fogoso extiende sus raíces ígneas por todo el valle, como atendiendo a una íntima necesidad de arder. Son las horas del crepúsculo, cuando el sol va envejeciendo en el cielo sereno y las nubes sobre la ciudad anuncian el final de la claridad, ganando ese gris de la pereza propia del que se resiste a retirarse. El testigo desde el cerro remira la ciudad. Ahora aparece como un mapa de lava trazando caminos de fuego. ¿Cuánta historia hay en esas brasas remanentes al final de un incendio? Parecen inofensivas. Han perdido su potencia destructora, pero basta un soplo en una chispa para renovar su vigor. Abajo, cada habitante porta su hoguera, su mínima combustión que aunada a las demás configura el incendio en el que hemos estado ardiendo. Las calles se distorsionan, se entrecruzan, se derraman como derritiéndose con vehemencia y es imposible predecir el desenlace de la conflagración. Sin embargo, adentro de ese horno emparedado de montañas, la vida palpita, con ardor se desarrollan las vidas de la gente que llaman a quemarse con los suyos. Se ama, se sueña, se odia, se lucha, se espera, se mata y se resiste a la muerte con ardor, y entre flamas se aprende a vivir, a querer y a morir. Cada quien construye el infierno en la medida de su temperancia. El nuestro es este fuego lento, moderado, que asa despacio esta ciudad, pero el fuego, aunque parezca cauto, muerde al menor descuido, daña, consume, y no necesita de atributo distinto a ser él mismo para arder. El morro exhibe el testimonio del que contempla los brazos de fuego de una ciudad a medio camino entre la purificación
y la quema. Muy bien. Yo no me atrevo a Hombre, leer el Camilo. tuyo. Puntos de vista. Muy bien, Hilmer, muchas gracias. Muchas gracias. No, a vos vos muchas leas gracias ese por texto, eso. es una maravilla. No, a vos muchas gracias, Hilmer. Margarita, muchas gracias. Gracias a ustedes por A coger compartir esta guayabas con tarde. Margarita. Ahí tengo mi No, ración. no, Sí. sí, y yo sí les quiero decir, leanse el texto de Camilo, que en serio, y no porque esté aquí con él, a mí fue el que más me gustó del libro. Ah, qué Un bien, poema Hilmer, muchas hermosísimo. gracias. Lo grave es que Hermosísimo. es muy Muchas gracias. difícil de leer en voz alta, por eso no nos atrevemos a hacer. Ahí No, se pero los dejo yo sí así. quisiera, Si se anima, pero yo sí quisiera, no, yo sí quisiera Hilmer leer ya lo al leyó. menos el final aquí de que se llama epitafio. Me ha tocado en suerte, carnaza y verso, ser epitafio de este pueblo. Marica, ese verso ya es muy Qué ácido. bien, hombre, Hilmer, muchas gracias. Muchas ahí gracias. les El otro da un poquito más de brega leerlo, pero léanselo, Sí. que es tremendísimo. Qué bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, la buena para todos. Chao. Bueno, chao a todos. Chao. agradecemos nuevamente a Margarita, a Hilmer, a Camilo por habernos acompañado esta tarde. Les recordamos que seguimos con programación virtual en Casa Tragaluz. Invitados a que compren el libro, está en la web de Tragaluz Editores, de Mesa Estándar y de Angosta. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Gracias otra vez.